Que el amor y la paz de Cristo sean vuestros corazones. Espero que el Señor los tenga en victoria tras victoria. Y todas esas luchas que vienen y que están, solamente crean en Él y todo se resolverá. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos escuchando en estos tiempos. Esta oleada de falsos maestros, esta oleada de falsos apóstoles y de falsos ministerios, que a veces nos enseñan cosas que no están conforme a la Escritura. Nos enseñan situaciones que nos alejan prácticamente de lo que es la parte fundamental del Evangelio, el Espíritu Santo y su revelación, la palabra del Eterno. Hoy, conforme vaya retomando el punto que quiero dar, quiero que abran sus Biblias en Mateo 25, capítulo 1 al capítulo 10. Y la palabra del Eterno se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: mas que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Amén. Amén. Padre nuestro, te pido que en este momento, Señor, que la presencia del Espíritu Santo llegue a ese lugar donde se encuentra la persona que está escuchando esta pequeña enseñanza. Cambia y renueva corazones, cambia mentes, Señor, te lo pido. Te pido en tu nombre, Señor, que no permitas que dañe tu palabra, que sea solamente tu voz que se escuche por medio de tu siervo, Padre Celestial. Te lo suplico en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Este sermón lo denominé señales precisas antes del fin. Pero ¿qué dice la Biblia sobre este tema? Es cierto que hay varias señales antes de la segunda venida de Jesús para juzgar el mundo y establecer su reino. El objeto de estas señales tiene que quedar muy claro para usted. Es, punto número 1, para estimularlos a vivir con una mayor santidad. Punto número 2, establecer como nuestra prioridad el reino de Dios y el propósito de Dios para con nosotros. Punto número 3, no ser absorbidos por el mundo. Punto número 4, entender el proceso de endurecimiento y ceguera espiritual del mundo incrédulo. Si nos vamos al Evangelio, en 1 de Juan 3:3 dice lo siguiente: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nosotros tenemos que tener muy claro, en ese punto, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nosotros no podemos vivir en este mundo como el mundo le place. Tenemos que vivirlo como Dios nos manda a nosotros y como nos dice a nosotros. ¿Cómo tenemos que vivir? La primera señal que nos deja la Biblia a nosotros es la ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo. En Hebreos 1:1 al 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos habla por el Hijo,
En Hechos 2:17, en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, refiriéndose esto al día de Pentecostés. En Hechos 3, versículo 19 al 21, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la resurrección de todas las cosas. En Hechos 17, versículo 29 al 31, dice lo siguiente: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora mandó a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Desde la resurrección hasta el día del juicio está el tiempo que Dios da a las personas para que se arrepientan de sus pecados. Este es ese tiempo. En 1 de Pedro 1, 18, 20 dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya designado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cristo ha sido manifestado en los postreros tiempos para que nosotros creyéramos. Estos son los postreros tiempos, para que lo tengan muy claro. Debemos buscar las señales, pero por estos motivos. No tenemos que buscar las señales solamente por darnos cuenta, pero las señales ya estaban establecidas y ya están establecidas en los posteriores tiempos, en estos tiempos. Dios habla en el Hijo. Esto queda muy claro. Este pasaje lo odian estas personas que se denominan apóstoles y profetas, y mucho ministerio que está totalmente perdido y torciendo las escrituras. Lo detestan este pasaje ellos lo detestan, porque es muy claro. Dios dice que habló por medio de los profetas, ahora nos habla por Jesucristo. Entonces eso quiere decir que no hay nuevas visiones, no hay nuevas revelaciones de la Biblia. El canon está cerrado. Ya Jesucristo nos entregó los 66 libros de las Sagradas Escrituras y ya el canon se cerró. Entonces esas personas que andan diciendo que una visión nueva para restaurar el reino de Dios y XXX, que Dios los reprenda, porque sinceramente es hijo del diablo. El Espíritu Santo ha sido dado ya, como les hablé. Jesús ya está allá en el trono, como les dije. Vivamos en el tiempo de arrepentimiento. Ya estamos en el tiempo de arrepentimiento. Es hoy para que tú te arrepientas y busques a Cristo como tiene que ser. Y si estás tibio, volverte a arrepentir para que también busques a Cristo como tiene que ser. Cristo se está dando a conocer en estos tiempos. Hemos perdido la fe, la fuerza de nuestra fe. Cuando los creyentes vieron a Jesús irse al cielo y el Espíritu Santo que era dado a la iglesia, pensaron: ¿son los últimos tiempos? Debemos predicar el Evangelio, vivir en santidad, ser generosos, vivir cerca de Dios. Y nosotros hemos perdido esa ilusión y ese ánimo. Ya nos da lo mismo si hay hombres usados por el Espíritu Santo con una voz de alerta. Ya se está cumpliendo lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, versículo 4. Cuando nosotros éramos estudiantes, nosotros estudiábamos para los exámenes con más fuerza. Cada vez que se acercaba el día del examen, más concentración, más furor para la enseñanza, para aprender. Y repasábamos todo con velocidad de nuestros apuntes. Así nosotros ahorita como cristianos, recordarnos que estamos en los postreros tiempos,
nos animará a vivir con toda piedad y amor al Señor. El mundo está absorbido y absorbiendo a muchos creyentes. Satanás los está devorando por medio de sus posesiones. Los devora al anular espiritualmente. Perdieron de vista la meta. Echaron la vista a Sodoma como la mujer de Lot. Y se han vuelto estatuas sin vida. Tenga cuidado con el mundo, que no te consuma. Y otros que podrán decir, yo fui como Lot, salí de Sodoma por la gran misericordia de Dios. Pero muchos están como Lot, con el espíritu satánico de la indiferencia. Ven que el diablo se está llevando su familia y sus vecinos y amigos y enemigos al mismo infierno y no hacen nada. Asimismo estaba Lot en Sodoma. Él observaba que el diablo tenía a todo el prójimo de cabeza al infierno y no hizo nada. Le daba lo mismo. Algunos se preguntarán, ¿y cómo se salvó? ¿No fue por él? Fue por la promesa que Dios dijo para sus hijos verdaderos. Que esta promesa es para ti también. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Y ella fue cumplida por medio de Abraham. Por eso se salvó Lot. En Hechos 16:31 está claro. La primera señal para buscar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, está escrita en Mateo 24:32. Durante miles de años, los estudiosos se han preguntado sobre las declaraciones que Jesús hizo durante su predicación en el Monte de los Olivos. El gran debate sobre este tema siempre ha sido acerca de que si la higuera simboliza la nación de Israel o si Jesús estaba usando esta imagen como algo para indicar la proximidad de su regreso. Grandes eruditos han presentado argumentos convincentes a favor y en contra de ambos puntos de vista. Y aunque sobre esto se ha hablado hasta la saciedad, aquí vamos una vez más. ¿Sabe por qué? Entendemos que la profecía y la revelación de Dios es progresiva. Y hoy vemos mejor de lo que veíamos ayer. Así que, ¿qué es lo que vemos hoy? Solo hay una verdad clara por los eventos seguidos en esta profecía y se está cumpliendo. En el momento que Israel fue restaurada en el 14 de mayo de 1948, desde ese momento empezó a cumplirse la profecía. Pero no se nos puede olvidar que Israel tomó Jerusalén hasta en el año 67. Entonces nuestro Padre Celestial nos estaba regalando una gran señal, que era que en ese momento teníamos que avanzar y buscar el reino poderoso de Cristo, tener más presencia de Él, porque si no lo hacemos desde ese momento, de esa gran señal, íbamos cada día a decaer más en la fe a cómo está sucediendo. Espero que haya quedado claro la primera señal. La segunda señal que Jesucristo nos dejó a nosotros en la Escritura es la señal del trigo y la cizaña. En Mateo 13, 24-30 dice lo siguiente. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron estos, los siervos del padre de la familia, y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde? Pues tiene cizaña. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no. No sea que arrancar la cizaña, arranquéis también con él el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta parábola forma parte de una serie de parábolas que dio el Señor acerca del reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios ahora? Está en nosotros. Jesús es el reino de Dios. Lucas 17:21. La iglesia es una manifestación del reino de Dios. Este reino está creciendo hasta el tiempo de la cosecha.
La imagen de un campo de trigo es bastante adecuado. En el mundo Dios ha sembrado trigo, hijos de Dios verdaderos y creyentes verdaderos y auténticos que son convertidos y no convencidos. Vamos a ver cuáles son los convencidos. El diablo ha establecido su siembra. También, aunque usted no lo crea, pero la palabra es muy clara. La cizaña, falsos creyentes, apóstatas dentro de la iglesia, muy parecidos a los creyentes, pero no lo son. Dios ha permitido que ambos crezcan y la iglesia va a crecer mucho, pero también la apostasía. Llegará el tiempo de cuando la cizaña sea manifestada, los apóstatas, estos cristos falsos. Pero llegará el momento que Cristo los va a separar. Hay una corriente teológica que dice que el fin vendrá cuando la iglesia crezca tanto que ocupará todo el mundo. Es una idea optimista y tiene su parte de verdad, pero no es completamente cierta. La iglesia va a crecer mucho, muchísimo. Tenemos que estar animados porque Dios está salvando a muchas personas, pero junto con la iglesia está creciendo otra, la apostasía, el alejamiento de la fe. Los falsos creyentes. Satanás es un experto para falsificar todo lo que hay de lo bueno, lo falsifica. Según la Biblia, ¿qué representa un león? Respuesta: Jesús representa un león, Apocalipsis 5:5. Pero también Satanás, en 1 de Pedro 5:8. ¿Quién representa el lucero? En Isaías 14:12, a Satanás. Y en 1 de Pedro 1:19, a Jesús, que representa a alguien vestido de blanco y montado a caballo, al anticristo, Apocalipsis 16:2, y a Jesús, Apocalipsis 19:11. Esto queda muy claro. Nosotros tenemos que tenerlo muy claro porque son cosas que el pueblo de Jesucristo no quiere entenderlo, porque el diablo es muy astuto. Él tiene más de 6,000 años de estar tratando de engañar a las personas, y fue capaz de engañar hasta los propios ángeles, porque él se llevó la tercera parte de los ángeles. Entonces hay que tenerlo muy claro y hay que luchar contra esto. Si tú crees que todo está... No. Dice la palabra que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No te creas mucho. ¿Qué significa esto? Significa que Satanás es un falsificador. Dios tiene una iglesia representada por una virgen pura y desposada, 2 Corintios 11:2. Satanás tiene su falsificación de iglesia también, una ramera, Apocalipsis 17:1 en adelante. ¿Qué es lo que estamos viendo y lo que vamos a ver? El crecimiento explosivo de la iglesia. La Biblia se está traduciendo cada vez más a más idiomas. El mundo cada vez es más pequeño y el evangelio ya ha sido predicado en todas las naciones. En el sentido de que todas las naciones tienen o han recibido el testimonio del evangelio, hasta Corea del Norte. Veremos iglesias más grandes e incluso más poderosas, con más recursos y más miembros. Y la presencia de la iglesia en muchos sitios, en la televisión, en internet, en radio, ya lo estamos viendo. Por eso utilizamos estos medios, porque estos medios son los que nos van a ayudar para sacar a muchas personas que están engañadas. El crecimiento de los falsos cristianos y la apostasía, la falsificación de Satanás, la cizaña, estos falsos cristianos se caracterizan por esto. En Filipenses 3:18, son enemigos de la cruz de Cristo. Segunda de Timoteo 4:3, dejarán la sana doctrina y se volverán a las novedades de la falsa doctrina. Segunda de Timoteo 3:5, apariencia de piedad, pero llenos de maldad, engaño. Segunda de Pedro 2:3, harán mercadería de nosotros, son lobos que vienen a comerse el rebaño y a sacar provecho de lo material. Colosenses 2:18, envanecidos por su supuesta visión que han recibido. ¿Qué es lo que va a pasar con muchos cristianos y nanos? Eso es lo que tenemos que tener claro. Los cristianos verdaderos tienen que estar con los falsos, porque es así. Jesucristo lo tiene muy claro y hay muchos que se están alejando de iglesias porque no encuentran una perfección, pero hay que tenerlo muy,
muy claro y muy preciso que Dios tiene el control de todo. Si eres verdadero, Dios no va a permitir que seas arrancado con la cizaña. Bueno, algunos se apartarán de la iglesia escandalizados por la vida de los apóstatas, los abusos, su conducta, sus doctrinas disparadas. Lo dice 2 de Pedro 2:2. Otros se dejarán atrapar por las promesas que hacen los falsos maestros o por la apariencia de piedad y santidad que tienen. Hay falsos maestros que se visten de blanco y van en coches de lujo. Otros por las doctrinas son doctrinas carnales, lejos de la cruz de Cristo. Ellos predican como satisfacer tus deseos, usando a Dios como especie de genio de lámpara. Estos son los que están en la línea de las doctrinas tóxicas como la prosperidad, la predestinación y muchas más, como los falsos maestros de Cash Luna, de Guillermo Maldonado, de Ronnie Chávez, de Benny Hill, de Joel Osteen, de John MacArthur y muchos más, que están llevando a las masas a un evangelio de vientre y deseos de ilusiones, de sueños, y despiertan solamente los deseos carnales, porque si tú estás buscando solamente que yo quiero un carro, que yo quiero esto, que yo quiero aquello, que yo quiero lo otro, es avaricia. La tercera señal que nos deja la Escritura a nosotros para que nosotros nos pongamos bien candentes y buscar esa lámpara y llenarla con el Espíritu Santo es el endurecimiento judicial decretado por Dios sobre los incrédulos. Ténganlo muy claro. Lee Romanos 1, 18-32. Dice así: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque todo lo de Dios se conoce, les es manifestado por Dios, se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder, su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia, a los apetitos de sus corazones, de modo de que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando tanto a cultos a las criaturas antes del Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos de vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. En el versículo 29, están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia. Esos aún no conocen el juicio de Dios, que los practica tales como son dignos de muerte. No solo las hacen, sino también se complacen con los que practican. La manifestación de la ira de Dios. Dios manifiesta su ira de muchas maneras. Una de ellas, quitar el freno de los que pecan. Cuando alguien es pecando, Dios lo frena de llegar a las últimas consecuencias del pecado. No saben cuánta caída está su carne. Dice Proverbios 22:14 que una manifestación de la ira de Dios es dejar al hombre que adultere. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado caerá en ella. ¿Es acaso Dios un ser cruel? No, de ninguna manera. Dios reprende al diablo. Mirad cuántas oportunidades da Dios y cuántas veces se revela a los creyentes. Comprenda.
En el verso 19, Dios les ha manifestado su eterno poder y deidad. En el verso 21, ellos han conocido de Dios, pero no le han glorificado. Romanos 2:4, tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios, sin dar cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Dios está teniendo paciencia. Nosotros le ofendemos, no una vez, sino infinidades de veces. Y Dios no hace nada. Está esperando el arrepentimiento, dando tiempo, pero el tiempo se acaba. Comprendan, el tiempo se acaba. ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios? Entregando a estas personas a sus malvados deseos. A esto se le llama la triple entrega judicial. ¿Cómo podemos detectarlo? Porque comienza por la frase Dios los entregó. En el verso 24, verso 26 y el verso 28, esta entrega judicial es un juicio de Dios porque hace que las personas experimentan las profundidades de la maldad, del alejamiento de Dios y que prácticamente es una situación muy complicada, pero vamos a tratar de dejarlo bien claro. ¿Qué prácticas entrega Dios a estas personas cuando nos damos cuenta que están mal? Esto es por si algo está pasando en ti. En el verso 23, idolatría. Lo entrega a la idolatría. Dan gloria a seres que no son de Dios. Este país es un país muy idólatra. Cuando exaltas demasiadamente una imagen, le estás dando una gloria que solo pertenece a Dios. Da igual que ellos digan, adoramos lo que representa. Solo Dios merece nuestra adoración, veneración, exaltación, oraciones, alabanzas y canciones y mucho más. En el pueblo evangélico se está practicando otra forma sutil de idolatría. Pongan mucha atención. Que es el culto a ministros, a pastores, a apóstoles, al ungido de Dios, el siervo de Dios, etcétera, etcétera. Hay algunos que exaltan de forma vergonzosa a hombres que se dejan exaltar. La idolatría dentro de lo que es el conocimiento de Dios es el mayor alejamiento de la fe. Es la idiotez espiritual y la más grande ceguera. Es como si Dios dijera, te manifesté mi gloria en las cosas creadas, sin embargo te has endurecido creyendo. Que eres sabio, pues ahora adorarás las piedras, los animales, a los seres humanos. ¿Entendéis? Ellos dejaron el culto a Dios y ahora adoran a criaturas. ¡Qué estupidez! ¡Qué ignorancia! La exhortación a esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Activamente. En 2 de Pedro 3, 9, 12, el Señor no está retardada su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que allá hay serán quemadas. Pues que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no habéis vosotros andar en santidad y piadosamente de vivir, esperando apresurados para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Dios no retarda su promesa. Quiero que lo comprendan muy claro. Él va a venir, pero Él está esperando que todos se arrepientan. Cuando la iglesia sea quitada de este mundo, la gente va a ser tremendamente endurecida y solo muy pocos buscarán a Dios. Considerad que todo cuando existe ha de ser deshecho. Esto nos debe estimular a andar conducidos en este mundo en santidad y piedad. Santidad es apartados del pecado y entregándonos de forma completa a Dios. Piedad es devoción a Dios en contacto íntimo con Él. Debemos estar esperando continuamente este hecho. Y no solo esperarlo, sino apresurarnos. ¿Cómo podemos darnos prisa para un evento que no depende de nosotros? Debemos hacer
nuestro servicio a Dios, no solo con negligencia, sino sin pereza. En Romanos 12:11, trabajando de firme en el reino de Dios, no desatendiendo las cosas de Dios para entender otras cosas de este mundo. No podemos estar nosotros en dos mundos, tenemos que estar solamente en uno. Vamos, pueblo, es ahora o nunca. Tienes que responder a tu llamado y cumplirlo para salvar más almas del mismo Hades. Tenemos que vivir como si Dios viniera hoy, no mañana. Padre Celestial, te doy gracias por haberme permitido de llevar tu evangelio y de que toda persona que esté escuchando este pequeño estudio tome conciencia y coloque su alma para buscarte cada día más, para pelear contra las huestes del enemigo y asimismo sacar a esos que todavía están en cárceles espirituales, atados por el yugo del diablo, Señor Jesucristo. Te doy gracias porque eres tú el que hace todo. Te doy gracias porque eres el que me mantiene con vida. Y te pido que nuestra esperanza cada día crezca más, que nuestra esperanza esté solamente fundamentada en la sana doctrina y que cada día nuestras almas anhelen más tu presencia, Señor Jesús. Te doy gracias por lo que haces, por lo que has hecho y por lo que harás. Y toda la honra y gloria es solamente para ti, Jehová. Solamente tú eres digno de toda adoración, tú eres digno de toda alabanza y tú eres digno de que toda rodilla se doble delante de ti y que solamente se mencione tu nombre. Gracias te doy, Jesús. Amén y amén.